es una de las 3 ciudades-estado que existen hoy en día. Se compone de 63 islas pequeñas en el sudeste asiático y es uno de los países más progresistas del mundo. Sí, es hermoso Singapur. Y hoy descubrirás la increíble historia detrás de su increíble éxito. En cuanto al tamaño, Singapur ocupa el puesto 177 en el mundo. Su área total es de solo 722 kilómetros cuadrados. Pero para un país tan pequeño, tiene una impresionante población de aproximadamente 6.600.000 habitantes, lo que convierte a Singapur en el tercer país más denso del mundo. A pesar de su pequeño tamaño, en términos de negocios y economía, esta ciudad-estado sabe lo que está haciendo. Singapur ocupa el 8º lugar en el mundo en cuanto al PIB per cápita. Y lo importa todo, desde el agua dulce hasta la arena, porque no tiene sus propios recursos naturales. Pero eso no impide que el país tenga un número impresionante de personas ricas. Más del 17% de su población, o en otras palabras, cada sexto residente de Singapur, tiene más de $1 millón en activos. Esta es la mayor concentración de millonarios en el planeta. Al mismo tiempo, sus leyes se basan en la honestidad y la transparencia. Singapur es el país menos corrupto de Asia y ocupa el 5º lugar entre los estados menos corruptos del mundo. Además, apenas verás a un mendigo en las calles de la ciudad. Eso podría ser porque el desempleo es prácticamente inexistente. Cuando ves los jardines futuristas, los rascacielos relucientes, el sistema de transporte, los parques y los senderos escénicos organizados de manera eficiente en la ciudad-estado, es difícil de creer que hace solo unas décadas era una imagen muy diferente. En la década de 1960, Singapur era una ciudad con barrios pobres y calles controladas por numerosas pandillas. Tenía un sistema legislativo débil, una población sin educación, una corrupción rampante y salarios microscópicos. Pero en 1965, esta ciudad-estado se convirtió en un país independiente. El nuevo gobierno comenzó a dar los primeros pasos para reestructurar todas las esferas de la vida en Singapur. El país entró en la década de 1970 como un estado estable con un crecimiento económico constante, y en un par de décadas, una nación insular empobrecida se convirtió en un país que avanzaba confiadamente hacia la prosperidad. Singapur tenía varios problemas que necesitaba resolver. Uno de los más grandes era una alta tasa de desempleo. Para abordar ese importante problema, el gobierno comenzó a enfatizar la importancia de la responsabilidad social y la autosuficiencia. En la actualidad, Singapur cuenta con un efectivo sistema tributario y de pensiones. Los residentes y sus empleadores transfieren una parte de sus ingresos a cuentas visibles que se pueden rastrear y monitorear en cualquier momento. Cada persona puede usar los fondos de su cuenta cuando necesite cubrir gastos médicos, comprar una casa o un apartamento o cuando se jubile. Y mientras este sistema no resuelve todos los problemas, puedes verlo literalmente funcionando en Singapur. La cuestión es que tal política hace que las personas se responsabilicen de sus propias vidas y las alienten a tener éxito. Una vez que el gobierno mostró confianza en las capacidades de sus ciudadanos, la gente demostró que podían trabajar duro y alcanzar sus metas. Pero volvamos a la década de 1960. En ese momento, los ciudadanos del país tenían una necesidad desesperada de una vivienda adecuada. La ciudad-estado no podía acomodar a su creciente población. La Junta de Desarrollo de la Vivienda, una organización especial creada para tratar este problema, estableció una meta de 5 años para crear más de 50.000 casas nuevas. Curiosamente, el gobierno tuvo dificultades para persuadir a las personas que vivían en los barrios marginales para que se mudaran a estos nuevos rascacielos. Pero como el destino lo decidiría, el fuego de Bukit Ho Swee de 1961 destruyó un área de 400.000 metros cuadrados, convirtiendo las casas de 16.000 residentes en cenizas. Todas estas personas obtuvieron un nuevo alojamiento al cabo de un año. Además, también se construyeron nuevas casas en el área destruida por el fuego. Para 1965, más de 51.000 apartamentos nuevos habían aparecido por toda la ciudad, alojando a unos 400.000 habitantes de Singapur. Sin embargo, todavía había más de 250.000 personas viviendo en los barrios marginales y 300.000 ciudadanos que residían en los suburbios. Así, el país siguió construyendo edificios residenciales de varios pisos. Además, hubo cambios importantes en la casa propia. Si inicialmente la gente solo podía alquilar los apartamentos, en 1964 el gobierno comenzó a venderlos. Ya desde 1968, las personas que vivían en casas públicas podían usar sus pensiones del gobierno para obtener su propio apartamento. Como resultado, en 2016, el 90% de los habitantes de Singapur vivían en sus propios hogares.
Además, el 80% de estas casas estaban situadas en unidades residenciales que habían sido construidas por el Estado. Eso es algo genial porque estas casas son generalmente un 20% o incluso un 30% más baratas que los edificios de apartamentos construidos por compañías privadas. Además de resolver el problema de la vivienda, el país también comenzó a invertir en su crecimiento económico. Se desarrollaron diferentes industrias y, por lo tanto, cada día aparecían más y más nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de Singapur y los expatriados. Como resultado, el PIB per cápita en Singapur se disparó de $500 en 1965 a $14.500 en 1991. Eso es un 2.800% en solo 26 años. Entonces, ¿qué es Singapur hoy en día? En primer lugar, es sin duda un centro de transporte vital. Como ya sabes, la ciudad-estado no puede presumir de un gran tamaño ni de una gran cantidad de recursos naturales, pero tiene su propia ventaja única. Ubicación, ubicación, ubicación. Es por eso que Singapur prefiere transportar personas y bienes y lo hace realmente bien. El Aeropuerto Internacional Changi de Singapur se ha convertido en un gran centro de transporte y su diseño simplemente te deja sin aliento. El puerto de Singapur es el segundo más grande del mundo. Está conectado con otros 600 puertos en 123 países diferentes. En 2012, una nueva terminal de cruceros abrió sus puertas y era 2 veces más grande que su predecesora. Además de ser un gran centro de transporte, Singapur también es una ciudad inteligente, lo que significa que más del 90% de sus residentes tienen teléfonos inteligentes. La Universidad de Tufts incluso nombró a Singapur como la economía digital que más rápidamente cambia. Y esta inteligencia no solo significa dedos rápidos en un dispositivo digital. La Junta de Vivienda y Desarrollo de Singapur siempre está trabajando en su proyecto de entorno inteligente. Esa es una red de sensores que analiza la humedad y la temperatura en tiempo real. Por lo tanto, el sistema enciende ventiladores especiales en edificios públicos cuando es necesario, sin mencionar que las aplicaciones de transporte le proporcionan mapas interactivos y acceso a cámaras de tráfico. Si viajas en tren fuera de la hora pico, obtendrás diferentes incentivos y recompensas. Singapur también es un país donde las áreas urbanas no pueden existir sin espacios verdes. En primer lugar, esto ayuda a la ciudad-estado a evitar la contaminación peligrosa. En segundo lugar, el primer ministro fundador de la nación, Lee Kuan Yew, prometió una vez que Singapur nunca se convertiría en una jungla urbana gris. Bueno, parece que todavía están cumpliendo esa promesa. Además, la pequeña ciudad-estado alberga una asombrosa cantidad de lugares de interés y entretenimiento que atraen a 1 millón de turistas de todo el mundo. Lo que es aún más increíble es que muchos de esos lugares aparecieron en la última década. Tomemos por ejemplo el Estadio Nacional de Singapur. Fue inaugurado en 2014 y es uno de los estadios más grandes del mundo. El lugar puede albergar desde 50.000 a 55.000 espectadores a la vez. La construcción de Universal Studios Singapur comenzó en 2008 y se inauguró el 18 de marzo de 2010 para los trabajadores de Resorts World Sentosa y sus familiares. En cuanto al público en general, tuvieron acceso a toda la diversión del entretenimiento el 28 de mayo de 2011. En 2010, Singapur presenció la apertura de uno de los centros turísticos más famosos del mundo, Marina Bay Sands. Este complejo consta de un hotel de 2.561 habitaciones, un enorme centro de exposiciones, un impresionante centro comercial, 2 teatros, un cine, varios restaurantes con chefs de renombre mundial y el mayor atrio casino del mundo. Incluso hay una famosa piscina infinita en el techo del hotel. Y es probable que hayas oído hablar de los famosos jardines de la bahía. Puede que incluso los hayas visto en un momento. Este fantástico espacio verde con árboles de metal futuristas fue construido para equilibrar el efecto dañino que la construcción del Marina Bay Sands Hotel tuvo en el medio ambiente. La construcción de los jardines se terminó en 2012. Es difícil creer que un lugar tan impresionante no existiera hace unos 10 años. Hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Singapur. Más de 6.4 millones de personas vinieron a verlo en 2014 y en noviembre de 2015, el parque recibió a su visitante número 20 millones. Singapur es un buen ejemplo de cómo un país puede transformarse en unas pocas décadas si la gente está lista para hacer cambios. Entonces, ¿qué hecho de Singapur te impresionó más? Cuéntanos abajo en los comentarios. Recuerda dar un me gusta a este video si aprendiste algo nuevo, compártelo con tus amigos y haz clic en el botón de suscripción para permanecer en el lado genial de la vida.